rechazo a Cristo. El rechazo a Cristo. Amén. El rechazo a Cristo. De alguna u otra manera, nosotros no podemos ignorar, hermanos, que detrás de todo esto, detrás de los hombres, detrás del mismo pueblo judío, detrás de los mismos hombres religiosos, detrás de estas personas, pues sabemos que Satanás es el primero que rechaza la santidad, la bondad, la justicia de Dios, la verdad. Eso no lo podemos ignorar, hermano. Aquel que rechace verdaderamente a Cristo es porque no es de Él. Amén. Es porque está en el mundo, es porque él mismo lo dijo, su padre no es Dios, su padre es ¿quién? Satanás, se lo dijo a estos mismos hombres religiosos. Amén. Juan capítulo 12 versículo 48, vamos a ir avanzando. Dios nos permita terminar en esta noche y poder entender como iglesia que de alguna u otra manera, hermanos, no podemos caer nosotros también en muchas situaciones que su pueblo, su natural pueblo, su pueblo escogido, sus hijos cayeron en esto. Capítulo 12, versículo 48, ¿cierto? Le dije. Bueno, leámoslo del versículo 37. Dice, en el versículo 37 hay un título, no sé si en la Reina Valera usted lo puede ubicar. Dice, incredulidad de los judíos. Estas cosas habló Jesús y se fue y se ocultó de ellos. Pero a pesar de que había hecho tantas señales delante de ellos, no creían en él. Fíjese, el mismo Señor dijo, si no creen por la palabra, creerán por las señales. Pero estos hombres ni siquiera, ni por las señales, hermano, todavía había ¿qué? Incredulidad. Y qué gran incredulidad había en el corazón de estos hombres. Sigamos leyendo. Para que se cumpliese la palabra del profeta Isaías que dijo, Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y a quién se ha revelado el brazo del Señor? Por esto no podían creer, porque también dijo Isaías, cegó los ojos de ellos y endureció su corazón para que no vean con los ojos y entiendan con el corazón y se conviertan y yo los sane. Isaías dijo esto cuando vio su gloria y habló acerca de él. Con todo eso aún de los gobernantes muchos creyeron, amén, en él, fíjese. Pero a causa de los fariseos no lo confesaban, oiga, para no ser expulsados de la sinagoga, porque amaban más la gloria de los hombres que la gloria de ¿qué? De Dios. Fíjese hasta dónde llegó el punto del rechazo a Cristo, que los mismos gobernadores no confesaban a Jesús porque tenían temor, tenían miedo. Hasta dónde la influencia de estos hombres había llegado de que el mismo pueblo, que el mismo gobernador, gente que tenía autoridad, que era de autoridad, no podían confesar, no podían declarar a Jesús, no podían buscar a Jesús porque tenían temor. La influencia en aquellos tiempos era de esta manera. Los hombres influenciaban sobre los hombres, porque el mismo texto dice que ¿qué? Buscaban ¿qué? La gloria más bien de los hombres que la gloria de Dios. El versículo 44 dice, Jesús clamó y dijo, el que cree en mí, no cree en mí. Perdón, así dice, ¿no? El que cree en mí, no cree en mí, sino en el que me envió. O sea, ¿en quién? En el Padre, amén. Y el que me ve, ve al que me envió. Yo, la luz, he venido al mundo para que todo aquel que crea en mí no permanezca en tinieblas. Al que oye mis palabras y no las guarda, yo no le juzgo, porque no he venido a juzgar al mundo, sino a salvar al mundo. Y el versículo 48, que es el que quiero que usted ponga énfasis allí también. El que me rechaza y no recibe mis palabras, tiene quien le juzgue. La palabra que he hablado, ella le juzgará, ¿qué? En el día postrero, hermano. Hay una sentencia del Señor. Pero antes de la sentencia del Señor, créalo que el Señor habló, hermanos. Quería mostrarles la verdad, les mostró el camino a estos hombres,
a pesar de que le rechazaron, a pesar de que invalidaron sus mandamientos, a pesar de que le llamaron Belcebú, demonios tienes, a pesar de que no aceptaron, pero de una u otra manera el Señor seguía alumbrando el camino y alumbrando la mentalidad de estas personas. Pero aún así, por más que veían los milagros frente a ellos, fíjese, frente a sus ojos, no creían todavía, no creían. Y por eso el Señor ahí en el versículo 48 dice: el que me rechaza y no recibe mis palabras, tiene quien le juzgue. La palabra que he hablado, ella le juzgará en el día postrero, hermano. La misma palabra que Jesús habló a estos hombres de piedad, de misericordia, de bondad, de mostrarles su situación, de mostrarles que necesitaban a Cristo, que era el camino. Él se mostró como el camino, como la verdad al Padre, como la respuesta del cielo a los hombres, la respuesta prometida por muchos años, tantas generaciones esperando esa respuesta. Muchos profetas habían pasado, habían profetizado sobre Jesús, tantos hombres, y esperaban esa respuesta del cielo, esperaban esa promesa. Esa promesa estaba frente a sus ojos, hermano, pero no lo conocieron. Es como hoy esa promesa, que es por la fe. Amén. Usted y yo no hemos visto al Señor. Es por la fe que nos acercamos al trono de la gracia. Es por la fe que nos acercamos a su palabra y podemos conocerlo a Él. Pero aún la iglesia pudiera, quizá algunos, estar cayendo en esto, hermano. Aún teniendo la riqueza de su gloria, el Espíritu Santo que ha hecho morar en nosotros. Pero quizá hay muchas formas de que nosotros como cristianos, como hijos, podemos estar rechazándolo. Podemos estar resistiendo, cuando dice la Escritura, resistiéndolo a Él, resistiendo al Espíritu Santo. Cuando no queremos dejar hacer la obra de Cristo en nosotros. Cuando yo no quiero que Él me moldee, estoy rechazando sus manos. Porque a la final hay un trabajo del que está ahí frente a ese molde. Y así mismo lo dice la Escritura: dirá el vaso, el barro a su hacedor: no quiero que me hagas así. Una forma de rechazo que aplica a los hijos de Dios. Sabemos que el mundo le ha rechazado y el mundo le va a rechazar. Las formas o maneras como Jesús fue rechazado, quiero hablar. Aquellas formas o maneras como Jesús fue rechazado. En primer lugar, por la misma familia. Vaya a Juan capítulo 7, versículo 1 al 5. Por favor. Juan capítulo 1, versículo, ¿cierto? Le dije 7, ¿qué? Eso. Dice: por la misma familia. Hemos leído, pero vamos a leerlo, usted lo sabe, la incredulidad de los hermanos de Jesús. Dice: después de estas cosas andaba Jesús en Galilea, pues no quería andar en Judea, porque los judíos procuraban matarle. Estaba cerca la fiesta de los judíos, la de los tabernáculos, o también llamada las ramadas. Era una fiesta que los judíos practicaban desde que el Señor permitió, antes de entrar a la tierra prometida. Y le dijeron sus hermanos: sal de aquí, le dijeron, fíjate, y vete a Judea, para que también tus discípulos vean las obras que haces. Porque ninguno que procura darse a conocer hace algo en secreto. Si estas cosas haces, manifiéstate al mundo. Versículo 5: porque ni aún sus hermanos, ¿qué? Creían ¿en quién? En Él, hermano. Fíjese, todo el sentimiento de esta sesión puede clasificarse como odio de gran intensidad. Oiga, y en su propia familia, en su propia, donde habitaba, donde convivía, con los que creció, porque Jesús creció allí con sus hermanos, con sus hermanas. Jesús jugaba con ellos, tuvo una infancia con ellos. Recuerde, Jesús fue hombre 100%, pero también 100% Dios.
Pero él pasó por todas esas etapas de la niñez. Él allí estuvo jugando con sus hermanos. ¿Por parte de quién? No de papá, sino por parte de quién? De la mamá. Por el Espíritu Santo. Usted ya sabemos que fue concebida. Concebido allí por el Espíritu Santo. Amén. Y creció. Jugó con sus hermanitas, jugó con sus hermanos. La relación con ellos, lo vieron crecer. Dice que Jesús crecía en gracia para con los hombres y en estatura. En medio de sus hermanos creció ahí el Señor, ¿cierto? En la adolescencia. Pero ahí, aún siendo ya un adolescente de 12 años, él ya estaba, ¿en dónde? En el templo, hermano. ¿Y por qué se les perdió a sus padres? Por estar en el templo, allí. Pero había una infancia, una adolescencia, el cual él pasó, una juventud. Recuerden que la Escritura dice que cuando él ya llegó a los 30 años, a la edad adulta, que se estimaba en aquella cultura que ya eran hombres, ¿cierto? De 30 años. Pero fíjese todo el tiempo que pasó el Señor allí en lo secreto, ¿cierto? Esa juventud, no hubo pecado en él. Nunca erró en su adolescencia, nunca se encontró un error en él, ni en su juventud. Nunca pecó, hermanos. Se mantuvo fiel al Señor, haciendo la voluntad de su Padre. Ahí en secreto hasta que llegara la hora, hasta que llegara el tiempo. Pero dentro de esa voluntad del Padre, estuvo en una casa con el Padre que le tomó por adopción, José, María. Aprendió de ellos principios, valores, ¿cierto? Aprendió las costumbres. Vio, él estuvo allí, Jesús, ahí estuvo. Pero dice, después de este tiempo que comenzó Jesús su ministerio, sus hermanos no creían en él. Había un odio de gran intensidad, ya que el disgusto, dice, efervescente hacia Jesús, que se percibió, dice, en los capítulos, y nuevamente ahí usted está en el libro de Juan, es donde más vemos el rechazo, en el capítulo 5, capítulo 6, todos estos dos capítulos que usted pueda tener la oportunidad, no por causa aquí pues por el tiempo vamos a leerlo, pero usted pueda, ahí que está tomando nota, leerlos en su casa y usted mirará todo esa forma de rechazo, todo ese odio de gran intensidad que Jesús vivió por causa de su santidad, por causa de hablar la verdad. Dice, la culminación de este odio ocurre más adelante en Juan capítulo 11, versículo 45 al 57, donde las autoridades judías traman la muerte de Jesús y por último su crucifixión. Téngalo ahí también, Juan capítulo 11, versículo 45 al 57. Por la misma familia, hermanos, la incredulidad. Pero ¿qué podemos ver adelante en las escrituras, hermano? Aquí no dice solo sus hermanos. Nadie dice que le habló Santiago, que le habló tal vez Jacobo o le habló Judas, ¿cierto? Sus hermanos. No dice aquí quién le habló. Dice que sus hermanos le hablaron. Lo mandaron ¿a dónde? A Jerusalén, para que se mostrara. De alguna manera rechazaron lo que había en él. Lo que había en él no lo recibían, no lo aceptaban. Por sus hermanos. Por su mismo pueblo. Y lo leímos la vez pasada, Juan capítulo 1, versículo 11. Vaya usted nuevamente otra vez conmigo allí. A lo suyo vino y los suyos no le recibieron. A lo suyo. Recuerde que a lo suyo habla de qué? De todo su creación, de todas sus cosas, de todo lo que era su propiedad, de todo lo que le pertenecía. Pero cuando la escritura habla de los suyos, habla de personas, de la humanidad, de su propio mismo pueblo, hermano. Cierto que sería triste para usted tal vez que usted tenga que salir del país algún día y deja usted sus pertenencias, deja usted sus cosas aquí, deja usted su familia y jamás los volvió a ver tal vez.
como antes pasaba en la gente, ¿no? Que no tenía esta posibilidad de comunicarse hoy a través de un video y tener la comunicación y seguir la comunicación, sino que era a través de una carta y no se volvía a tener razón de esa persona por meses. Y si volveríamos a aquellos tiempos que se era de esta manera, y cuando volviera el padre de familia a través de ese viaje que tenía que hacer, de ese trabajo, de eso que tuvo que salir a otro país y llegar a su casa, lo más conveniente y lo más correcto era que fuera recibido en gran manera por su familia, ¿cierto? Por su casa, sabe que tiene un terreno, que tenía su casa, que tiene no solo su casa donde llegar, sino que también tiene una familia, unos hijos. Pero que posiblemente pudiera pasar en algunas ocasiones o en algunos momentos. Sería tanto el tiempo que se perdió, que no hubo más comunicación ni hubo una llamada, porque gente vivió esos espacios, esos tiempos. Gente vivió esos temas, esos momentos así donde no jamás se volvió a ver. ¿Y qué pasa, hermano? Automáticamente tal vez un autorrechazo o un rechazo. O tal vez le hacen el recibimiento. Jesús no fue recibido, Jesús fue rechazado por las personas que Él mismo libertó tiempos atrás, generaciones, años atrás, muchos años atrás, del cual trajo liberación a su mismo pueblo, el pueblo que Él amó, el pueblo que Él le llamó su propio tesoro, su más preciado tesoro especial. Por la incredulidad, las formas o maneras estamos viendo el que Jesús fue rechazado por su misma incredulidad. Juan capítulo 5 versículo 38. Y aquí voy a leerlo en unas versiones o en otra versión. ¿Me permite usted, por favor? Juan capítulo 5 versículo 38. Si usted lo lee conmigo en la Reina Valera, dice su palabra: ni tenéis su palabra morando en vosotros, porque a quien Él envió, vosotros no creéis. Oiga, ¿a quién le decía? A los fariseos, a los líderes religiosos, a los judíos. El versículo 38, permítame leerlo, en esta versión, la traducción contemporánea viviente, o de la Biblia, perdón, dice: ni tiene la palabra de vida porque el Padre envió esta palabra y ustedes la rechazaron, no creyendo en ella. Le decía que a los hombres, dice, ni tienen la palabra de vida porque el Padre envió esta palabra y ustedes la rechazaron, no creyendo en ella. ¿De qué manera nosotros, hermano, hoy la iglesia, nosotros podemos estar cayendo en eso, hermano? Así como lo dice allí. Venimos, escuchamos una palabra, pero puede haber corazones, hermanos, incrédulos. No, yo no creo en eso. No, no, pastor, a usted le queda fácil porque usted es el pastor, pero yo. Leemos la palabra y no creemos lo que estamos leyendo cuando estamos nosotros frente a la palabra, hermanos. Quizás nos acostumbramos, quizás nos formalizamos ya, nos acostumbramos a leer todos los días su palabra, pero quizás ya para muchos no es lo mismo. Ya no hay ni una lágrima, permítame decirle, cuando se leen las escrituras. Ya no hay como un compugir en el corazón cuando se leen las escrituras. No hay como quizá un acto de arrepentimiento cuando leemos las escrituras y nos está hablando el Señor. Y ve que sutilmente podemos caer en esto. Son palabras del Señor. Antes las creíamos tan fácil, pero ¿por qué hoy nos cuesta creer la palabra?
Cuando usted llegó al evangelio, quizá todo lo creía, hermano, creía la palabra y lo creía. Hoy razonamos tanto, hermano, a la palabra, hermano. Y el Señor dijo que escudriñáramos la escritura, que estudiáramos. Pero muchos se han desviado de ese escudriñar y de ese estudiar. Ya no ven la palabra como por el Espíritu, ven la palabra por un mero conocimiento más. Y se están olvidando muchos de creer a la palabra. Es que yo he leído muchas veces, he orado a Dios conforme a esta palabra, pero yo no veo nada, pastor. Llevo años esperando. Llevo muchos años esperando y yo no veo nada. Yo no veo nada en esta promesa. Dios me la dio, pero yo no veo nada en mi vida. Yo no veo nada. Quizá hemos menguado. Pregúntese usted allí hacia la palabra. El capítulo 12, versículo 37. Dice: entonces Jesús les dijo: aún por un poco esta luz, perdón, sí, estamos ahí, no, 37, ¿no? Estoy leyendo el 35. Pero a pesar de que había hecho tantas señales delante de ellos, ¿qué? Por la misma que, hermano, incredulidad. ¿Será que hemos dejado de orar por la sanidad, por el milagro? Dice: no, ya Dios quiere que me quede así, pastor. Yo para qué ya sigo orando por mi familia, yo para qué ya sigo orando por mi esposo, por mis hijos, yo para qué ya sigo orando por esta situación. Llevo tantos años orando por esta situación y, hermano, y el enemigo es tan sutil que nos pone allí así, hermano. O dígame que si no hemos caído en esos pensamientos, hermanos. Dígame, sea sincero, hermano, es la verdad. Las formas o maneras como Jesús fue rechazado. Dice: aunque ellos poseían las escrituras que daban testimonio de su persona y su venida, optaron por no aceptarlo. Salmo 65, versículos 2 y 3. Vaya usted conmigo, por favor, allí. Salmos capítulo 65, versículo 2 y el 3. Voy a leer en la Nueva Traducción Viviente, me llamó la atención allí. $65, ¿cierto? Le dije. ¿Por qué? Porque tú respondes a nuestras oraciones. ¿Él responde o no responde, hermanos? ¿Será que tenemos un Dios que no responde a nuestras oraciones? ¿Por qué caemos en esa incredulidad, falta de incredulidad? Creemos que Dios no nos ha escuchado desde el primer día que le comenzamos creemos que Dios ya no nos dio respuesta y está en los cielos, hermano. Quizá viene la respuesta en camino. Quizá ya nos ha dado la respuesta a Dios, pero no la queremos ver, porque todavía queremos seguir en nuestra terquedad, permítame decirle, y perdóneme con respeto, queremos seguir todavía en nuestros pensamientos. Queremos saber que la respuesta de Dios es como yo la quiero tener, la respuesta de Dios, y no como Él me la quiere dar, y no la recibo.
de esa manera, automáticamente yo estoy rechazando a la misericordia, a la bondad, a los preceptos, al futuro, al que Él conoce nuestro futuro, que Él conoce lo que verdaderamente es para mí y lo que yo necesito y es bueno para mí. Porque tú respondes a nuestras oraciones. Todos nosotros tenemos que acudir a ti. Aunque nuestros pecados nos abruman, tú los perdonas todos. Bendito Dios. Jeremías capítulo 7, versículo 24. Entonces, ¿tenemos un Dios que nos responde o no nos responde, hermanos? ¿Que nos responde, que nos contesta? Claro que sí. Jeremías capítulo 7, versículo 24 al 28. En la Nueva Traducción Viviente lo voy a leer. Dice: pero mi pueblo no quiso escucharme. Continuaron haciendo lo que querían, siguiendo los tercos deseos de su malvado ¿qué? Corazón. Retrocedieron en vez de ir hacia adelante. Desde el día en que sus antepasados salieron de Egipto hasta ahora, no he dejado de enviarles a mis siervos, los profetas, día tras día, pero mi pueblo no me ha escuchado, ni siquiera ha tratado de oírme. Han sido tercos y pecadores, aún peores que sus antepasados. Diles todo esto, pero no esperes que te escuchen. Adviérteles a gritos, pero no esperes que te hagan caso. Diles: esta es la nación que no obedece al Señor su Dios y que rechaza ser enseñada. Entre ellos la verdad ha desaparecido. Ya no se escucha en sus labios. En otras versiones dice: ya no hay fidelidad en mi pueblo. Fíjese cómo dice este versículo 28, hermano. Deje que el Espíritu Santo hable a su corazón y a nuestro corazón, hermano, y a nuestra alma, a nuestro espíritu. Gente que rechaza ser ¿qué? Enseñada. Jesús vino a enseñar a estos hombres, a su pueblo, y les enseñó de una y otra manera, hermanos. Les mostró a través de parábolas. Pero, hermano, ni siquiera en la forma más sencilla Jesús, que les dio a conocer la verdad, la justicia, el propósito, el plan divino de Dios, por qué fue enviado Él, no le escucharon, no le aceptaron, no le recibieron, le despreciaron, le menospreciaron, le rechazaron. No quisieron, como dice este versículo aquí, no quisieron ¿qué? Y rechaza ser enseñada. Entre ellos la verdad ha desaparecido, ya no se escucha en sus labios. ¿De qué forma nosotros, hermanos, cuando ya no queremos ser enseñados? ¿De qué forma nosotros podemos estar rechazando al Señor, hermano? Cuando ya no las queremos saber todas y no las sabemos todas. No recibimos el consejo del hermano, no recibimos el consejo del pastor. Y si no recibimos el consejo de las Escrituras, hermanos, ser enseñados por la palabra, hay orgullo, hay altivez. No la queremos saber todas. Queremos saber más que el mismo Señor, que la misma palabra. Y de esa manera rechazamos su presencia, resistimos a Dios cuando no queremos ser enseñados en las Escrituras. Mucha gente no quiere ser enseñada y llevar a esa enseñanza a la práctica por el mismo Señor. Día tras día Él está enseñándonos, hermano. Día tras día Él nos está mostrando. Es como el padre a su hijo, día tras día, que lo ve nacer, lo ve crecer. Y el padre está allí dedicado a su hijo, la madre está dedicada a su hijo y le enseña. Ese hijo está apto para aprender, está copiando, está escuchando. Está repitiendo las palabras que el papá le dice, la mamá le dice. Está viendo el movimiento del papá, el movimiento de la mamá. Está copiando todo con sus ojos, está escuchando todo con sus oídos, está percibiendo, tiene todo su intelecto delante
de ese mundo que se está abriendo tan nuevo para nosotros. Un día que estuvimos, tratar de entender todo este mundo donde llegamos, tratar de descubrir. Uno se ríe cuando ellos pequeños de 7, de 6 años invierten las palabras. En vez de decir entrar, dicen salir. Lo interpretan y están tratando de dar el mensaje, pero dicen otra palabra que no es. Y nos reímos de ellos desde los 7, 8 años, de los 9 años. Pero ya cuando comienzan a crecer, 10 y 11, comienzan a entender el lenguaje humano y a practicar ese lenguaje humano y a moverse como sus padres, a moverse como la mamá, a hacer caso, hace pataleta. Y entonces viene la correa o viene la varita, ¿cierto? Y sabe cuando se le habla más fuerte, sabe cuando se le habla con cariño, con amor, pero sabe cuando se le llama la atención y reacciona. Pero hoy, qué pesar, hermano, mucho en el pueblo de Dios. Dios está tratando, hermano, trata con su pueblo, con paciencia, con ternura. Le está mostrando el camino, le está mostrando cada día. Mira como yo, mírame por mi palabra. Así quiero por mi palabra. Pero hermano, muchos están allí con los oídos, no quieren ser enseñados. Están caminando en la dirección contraria, diferente a la que Dios quiere que nosotros caminemos. Y esta es una forma de rechazarlo a Él. Cuando no aceptan su mensaje, el rechazamiento del evangelio. Juan capítulo 5 versículo 38. Lo voy a leer en la traducción contemporánea de la Biblia, pero usted léalo conmigo allí en la Reina Valera. Capítulo 5 versículo 38. Recuerden que yo les dije que el capítulo 5, el capítulo 6 habla de todo lo que verdaderamente el Señor, de qué manera el Señor fue rechazado. El versículo 38, ¿ok? ¿Cierto? Yo ya les he hablado de ¿cierto? Igual por la incredulidad. Sigamos avanzando. El versículo 43, igual. El rechazamiento de qué, hermano? Del evangelio. ¿El rechazamiento de qué? Del evangelio. ¿Por qué el rechazamiento del evangelio? ¿Por qué tanto rechazamiento a las buenas noticias? Porque era el plan de salvación que Jesús traía a los hombres, el camino, a mostrar el camino a la vida eterna, mostrar el camino al Padre. Jesús estaba acercando y estaba restaurando esa comunión que una vez el hombre, Eva, ¿y quién más? Eva y quién? A ver, iglesia, ¿está aquí? Esa comunión a restituir. Jesús entre los hombres, en medio de los hombres, colocándose entre los hombres como puente hacia Dios. Pero los hombres no lo entendieron. Rechazaron la luz, rechazaron la verdad, rechazaron las buenas noticias. El rechazamiento del evangelio. Cuando demostraba ser igual a Dios, capítulo 5, versículo 18. Dice el versículo 18: por esto los judíos aún más procuraban matarle, porque no solo quebrantaba el día de reposo, sino que también decía que Dios era su propio Padre, haciéndose igual que a Dios. Jesús declaraba que era igual a Dios. Jesús declaraba que daba vida eterna en el versículo 24. Jesús declaraba que Él era la fuente de vida. Capítulo 5, versículo 26, si usted está marcando allí su Biblia. Jesús declaraba que Él mismo juzgaba al pecado, ahí en el versículo siguiente, 27.
Estas declaraciones demostraban que Jesús decía ser divino. Y era una afirmación casi increíble. Por eso el versículo 18 dice, por eso aún procuraban matarle más. Aún procuraban matarle. Porque no solo que levantaba el día de reposo, porque él había sanado. El capítulo 5 habla de la sanidad de un hombre que se hizo en el día de reposo. Pero estos hombres amaban más las costumbres, las disposiciones de los hombres de ellos mismos, que el milagro que se había hecho en la vida de un hombre que yacía 38 años, estaba allí en su lecho. Nunca había caminado este hombre. Prefería más estos hombres las costumbres, prefería más estos hombres la religiosidad, prefería más a estos hombres que el haber aceptado aún en un día, como un día de reposo, que Jesús hiciera un milagro tan especial como lo que hizo con este hombre, el que estaba ahí postrado en el lecho. Mis hermanos, ¿de qué forma nosotros podemos estar cayendo cuando caemos en tanto legalismo, tanto costumbrismo, hermanos? Eso es lo que Dios está diciendo. Cuando caemos, cuando la iglesia está cayendo en mandamiento de hombres. Créalo que hay iglesias que viven por mandamiento de hombres y no por la palabra. Hay tantos dogmas, hay tantas disciplinas en la iglesia, hay tantas cosas que la gente vive por todo lo que está escrito, no en la Biblia, sino en unos estatutos, y se rige la iglesia por esos estatutos, y se rige la iglesia por esa disciplina hecha por hombres, y cae en costumbrismo, cae en dogmas, y automáticamente nosotros, amados hermanos, de una u otra manera estamos rechazando al Señor. Ellos se escandalizaban, los fariseos y los jefes de los sacerdotes, y lo rechazaban por sus declaraciones. Los líderes religiosos sabían y conocían las enseñanzas de las Escrituras, pero no conocieron al Mesías que las Escrituras señalaban, hermanos. Esa es la realidad tal vez de una iglesia hoy. Muchos conocen de las Escrituras, hermano, pero no conocen al Dios de las Escrituras. ¿Qué es lo que Dios está diciendo a nosotros? ¿Qué es lo que Dios está diciendo hoy en estos tiempos, hermanos? Muchos conocen, hermanos, saben de Escritura, conocen. Estos hombres la conocían, la escudriñaban meticulosamente, iban punto por punto, hermano, palabra por palabra, qué significaba cada palabra, qué decía cada palabra, qué símbolo aún significaba los números, cada palabra. Ellos sabían, pero no conocían y no conocieron verdaderamente al Dios de la palabra, Dios de las Escrituras, hermano. Y el llamado de Dios es hoy a nosotros, el llamado hoy a través de esta palabra es que conozcamos verdaderamente al Dios de esta palabra, al Dios de las Escrituras. Porque sutilmente estamos rechazando. Puedo tener mucho conocimiento, pero si no hay nada verdaderamente de Dios en mi vida, por medio de su Espíritu Santo, no va a pasar absolutamente nada, iglesia. Nada en tu corazón, nada en tu vida, nada en mí. Este mismo texto, en la versión Biblia libre, permítame leerlo, Juan capítulo 5, versículo 18. Me llamó la atención como lo dice el Señor, y se lo dice claramente a ellos, y es de esta manera: fue por esto que los judíos se esforzaron más aún en matarlo,
Porque no solamente quebrantaba el sábado, sino que también llamaba a Dios su Padre, haciéndose así semejante a Dios. No lo entendieron, no lo comprendieron. Las escrituras estaban ya no frente a ellos. Estaba la misma palabra, el mismo verbo hecho carne. Y no la vieron, hermanos, no lo vieron. Y no quisieron. No quisieron. Prefirieron un asesino libre antes que a Jesús. La escritura nos habla en Marcos. Allá Marcos capítulo. Marcos, permítame, aquí ya lo encuentro. Capítulo 15, versículo 7 en adelante. Prefirieron un asesino, porque la escritura lo dice que era asesino, uno que se levantó en contra del gobierno de Roma. Capítulo 15, versículo 7, ¿cierto? En adelante. Y había un hombre o uno que se llamaba Barrabás, preso con sus compañeros de motín que habían cometido homicidio en una revuelta. Y viniendo la multitud comenzó a pedir que hiciese como siempre les había hecho. Y Pilato le respondió diciendo: ¿queréis que os suelte al rey de los judíos? Porque conocía que por envidia le habían entregado los principales sacerdotes. Escuche. Mas los principales sacerdotes incitaron a la multitud para que le soltase más bien a Barrabás. Respondiendo Pilato les dijo otra vez: ¿qué pues queréis que haga de que llaméis rey de los judíos? Y ellos volvieron a dar voces. ¿Qué? Pilato les decía: pues qué mal ha hecho. Pero ellos gritaban aún más: crucifícale. Y Pilato, queriendo satisfacer al pueblo, le soltó a Barrabás y entregó a Jesús después de azotarle para que fuese ¿qué? Crucificado. ¿Ve de qué manera, hermanos? Hasta dónde el rechazo, hasta dónde creció el odio, el asedio a Jesús. Pero era necesario, sí era necesario. Lo leíamos nosotros en la primera parte. Claro, era necesario que fuera rechazado por los ancianos, por los líderes y por todo el pueblo, hasta la muerte, hasta la crucifixión. Jesús ya sabía, claro, en su omnisciencia, en su omnipresencia, sabía que iba a recibir rechazo de su pueblo. Pero también hay buenas noticias. Muchos creyeron, como usted y yo hemos creído. Pero hermano amado, tenemos que tener, y esta es una alerta que Dios nos está hoy diciendo a través de las escrituras. Sutilmente el enemigo está trayendo cosas en nuestra mente de tal manera que podamos rechazar de alguna manera a Jesucristo, al Señor, al Mesías, al ungido. Y por último, por el mismo mundo, Juan capítulo 7, versículo 7. Bueno, lo iba a leer pero sigamos. Juan capítulo 7, versículo 7. ¿No puede el mundo aborrecerlos a vosotros? Mas a mí me aborrecen. ¿Por qué? Porque yo testifico de él que sus obras son ¿qué? Malas. Entonces, no solamente nomás su pueblo, sino el mundo. Sabemos que el mundo allá rechaza la verdad.
Cuando usted habla de Jesucristo, cuando usted va y lleva la palabra, y lleva las buenas noticias, usted inmediatamente es rechazado. Y eso se siente en el corazón, se siente en nuestra humanidad, ¿no? Y cuando terminamos de compartir ese tiempo, la palabra, y nos preguntamos entre nosotros, hermanos, ¿y usted cómo le fue, hermana? No, uy, esa persona que salió de una, me dijo que no quería saber nada. Y es que se enojan y se enfadan la gente, hermano, y cambian inclusive aún el rostro, se mudan su rostro. Claro, hay demonios en ellos habitando, hay criaturas ahí endemoniadas. Rechazan inmediatamente el mensaje, rechazan la verdad, rechazan la justicia, rechazan que se les tenga que hablar de pecado, rechazan que se les tenga que hablar de su condición, rechazan que se les tenga que hablar de que necesitan a Dios, que necesitan a Jesús, que necesitan arrepentirse de sus pecados. Eso es lo que normalmente vemos en el mundo. Eso fue lo que sucedió con nosotros. Eso fue lo que sucedió en usted y en mí, hermanos. ¿O fue de una que aceptamos el evangelio? Fue fácil que acogimos el evangelio. ¿Cuánto nos persiguió el Señor? ¿Cuánta paciencia tuvo con nosotros? ¿Cuánto halló de nosotros muchas veces el rechazo? Pero aquí estamos, por su amor y su misericordia y su bondad. Aquí estamos, hermanos. Aquí está usted, aquí estoy yo, por la bondad y la misericordia, por la gracia de Dios, que nos acercó al Padre, que nos ha hecho uno con el Padre, que hemos visto su gloria, que hemos creído a su palabra, que estamos aquí aún amándole más, creyendo más. Pero quizá hemos dejado entrar en nuestro corazón, en nuestra mente, cosas que no tendríamos que dejar ingresar, hermanos. Hemos dejado muchas cosas allí por causa de conocimiento, por causa de tantas otras cosas, de costumbres, de disciplinas, de formalismos, de rituales en el medio de la iglesia. Cierre allí conmigo sus ojos, por favor.